alma tu más grande altar. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa para hacerte 3 regalos, con la escoba, la luna y el mar. Yo me soñé con tenerla que marchar en mis adentros, ya no tengo que buscarla, porque el instinto del encuentro, ya no más, dime que sí. Hacerle 3 regalos, son el cielo, la luna y el mar. Que soñé con tener una reina de marcar en mis adentros, ya no tengo que buscarla, porque el instinto del encuentro, ya no más, dile que sí. ¡Sí que sí! Ah, no se la pegue, ¿no? Solo basta una sonrisa para hacerte 3 regalos, son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Voltean hacia mí, te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti, y sin embargo sigue conmigo mi existencia. Los 100 años, ¿cómo dice? 100 años. Eso es todo. Y arriba las mujeres, sí, chiquitas. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca yo de ti, y sin embargo sigue unida mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Eso. Quiero cantar, sabes una cosa.
Encuentro las palabras, ni verso, rima o prosa, quizás con una rosa te lo pueda decir. No sé ni desde cuándo, llegaste de repente, mi corazón lo empieza a notar. Sabes una cosa, te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa la vida que me pueda llenar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí cuando te conocí. ¿Sabes una cosa? Palabras, ni verso, rima o prosa, quizás con una rosa te lo pueda decir. Una cosa, no sé ni desde cuándo, llegaste de repente, mi corazón lo empieza a notar. Quiero te venero, te adoro y te deseo, cariño de mi deja de amar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí cuando te conocí. Y le pertenece a Casa Raúl. Déjenme comentarles que la jima nada más se transmite de padre, hijo, bien de abuelo, nieto. Pero si de verdad quieres ser un buen jimador, ocupas practicar por años. Mi compañero Chuy, él es un jimador estrella aquí de la empresa. Su papá, su abuelo fueron jimadores. Él empezó a practicar esta labor desde los 18 años. Ha venido trabajando por 20 años. Ocupas tener mucha habilidad, mucha destreza, porque un jimador en tan solo 6 horas, de 6 de la mañana a 12 del mediodía, jima 120 plantas, imagínense, o más de 120. La jima consiste en cortar las hojas azules exteriores que se llaman pencas azules, ese es el nombre correcto. Lo que se utiliza para hacer el corte de las pencas es ese instrumento que tiene la planta y que se llama coba de jima. La coba de jima pesa de 7 a 8 kilos y es muy filosa. Ahora, una vez que se cortan las pencas, todas esas pencas se van a dejar en los campos, porque el uso que se le da a la penca es como composta, como abono orgánico, ¿ok? En muchas otras empresas, la penca se muele y se le da como alimento principalmente al ganado. En otras empresas, de la penca se desprende una fibra que es como un tipo hilo bastante resistente, que se utiliza para hacer anaqueles, alpargatas, o también se utiliza para hacer papel de agave. Pero aquí en Casa Herradura su uso es como composta para el tratamiento de la misma tierra. La jima se hace todos los días. Aquí no hay temporada de cosechas, como en el caso de la caña, la uva, el maíz o el frijol. Aquí día tras día se hace esta labor. La jima meramente es como la cosecha de esta planta que ven ustedes enfrente y que se llama agave azul. Fíjense, si ustedes lo observan, esta plantita se parece a muchas otras. Por ejemplo, la sábila, que es muy común en las casas, pero también existe el maguey, el mezcal, la lechuguilla, la raicilla, entre muchas otras. Aquí en México hay 136 variedades de agaves, incluyendo el agave azul.
de las 136, nada más se puede utilizar una sola variedad para hacer tequila y es la que ven ustedes enfrente. El nombre científico de esta planta es Agave tequilana Weber, variedad azul. Déjenme decirles que si ustedes utilizan otro tipo de agavácea que no sea el agave azul, por ejemplo, si utilizan la lechuguilla, el tipo de bebida alcohólica que van a obtener no sería tequila, sería, por ejemplo, el mezcal, se obtiene de la lechuguilla, ¿ok? Bueno, muy importante, la primera labor de los siembradores es ir a los campos para arrancar unos hijuelos, semillitas o agavitos que van a hacer esto. Estos agavitos van a ser la forma de propagación del agave azul. Esto le nacen a una planta madre a los 3 años. Si ustedes se dan cuenta, allá al fondo tenemos una planta madre que alrededor tiene agavitos. ¿Sí lo pueden ver? Bueno, estos agavitos nacen desde la raíz de la planta madre alrededor de esta. Cada planta madre a los 3 años nos da de 10 a 18 agavitos. Los siembradores lo primero que tienen que hacer es ir a los campos para arrancar los agavitos de su planta madre y estos agavitos se van a volver a plantar. Cuando los plantan se van a esperar 3 años y en 3 años va a pasar lo mismo. Este agavito se convierte en otra planta madre y por lo tanto nos va a dar más agavitos. Ellos llegan a hacer lo mismo, los siembradores van, los arrancan y los vuelven a plantar. Todos los agavitos se convierten en plantas madres y por lo tanto esta va a ser la forma de reproducción del agave azul, con agavitos o semillitas. Ahora, para que este esté listo para la jima, decir que está listo para la jima significa que ya maduró. Para eso ellos se tienen que esperar desde que los plantaron de 7 a 10 años en promedio. De entre 7 y 10 años, este va a alcanzar ese tamaño como todas las plantas enfrente de nosotros. Y en ese momento, los jimadores se van a llevar su coa de jima y lo primero que van a hacer es colocar la coa entre la tierra y la planta y a base de fuerza y palanca sacan la planta, la tumban, la cuestan y comienzan a hacer el corte de las pencas. Es una labor muy complicada, pero a continuación mi compañero Chuy nos hace una exhibición y por favor hay que darle un fuerte aplauso. Oye, una pregunta, ¿es cierto que de la punta donde está la espina sale el hilo? No se crea, no es cierto. No, señor. Miren, muy importante que vean, la parte a la que mi compañero Chuy le está cortando las pencas se le conoce como la piña porque tiene un aspecto físico muy parecido a esa fruta, ¿cierto? Pero nada que ver con esa fruta. De aquí en adelante, nada más por cómo se ve. Ahora, el peso promedio de cada piña como esa va de 35 a 40 kilos. Y escuchen bien, Marón Blanco, por cada 6 kilos de agave se obtiene 1 litro de tequila blanco. Una piña que en promedio pesa de 35 a 40 kilos, siempre de esta piña se van a obtener de 5 a 6 litros de tequila y resulta que esta primera etapa es un precio muy rentable. Ahora, el tipo de jima que está haciendo él se le conoce como jima de corte bajo. Si se dan cuenta, él está cortando al ras de la piña, lo más cercano posible a la piña, porque si él, por ejemplo, hiciera una jima de corte alto, es decir, que no cortara al ras, se puede mezclar una partecita de la penca y esa penca tiene un tipo de ceras amargas. Si él hace una jima de corte alto, durante la segunda etapa, que es la cocción, debido a esas pencas que tienen ceras, vamos a amargar la bebida, vamos a afectar la calidad de los productos. Herradura es la única empresa que practica ese tipo de jima de corte bajo, lo más cercano posible a la piña, al ras. Bueno, como se dan cuenta, ellos siempre parten a la mitad de la piña para sacar esta parte que se llama cogollo. El cogollo es la raíz donde nacen todas las pencas. Aquí también tenemos ceras, ahí existe la concentración de las ceras, porque acuérdense que es la raíz donde nacen las pencas y las pencas también tenemos ceras. Eso siempre se tiene que sacar y por lo tanto la piña siempre se parte en la mitad, porque pasa lo mismo. Si eso lo dejamos ahí, si el cogollo permanece ahí, durante la segunda etapa, que es la cocción, vamos a amargar la bebida, vamos a afectar la calidad de los productos. Eso no nos sirve. Tenemos ceras y es pura fibra. Por eso el cogollo y las pencas se dejan en los campos y eso, como es materia orgánica, después de 5 a 6 meses se desintegra y su uso es como composta, como abono orgánico. Bueno, ese es el cogollo, que ya saben que se tiene que dejar en el campo porque no nos sirve. De donde se obtiene el tequila es esta parte completa, la piña o el corazón del agave. Vamos bien aquí, esa es la primera etapa. Llegan los camiones se llenan de agave y esos camiones se vienen ahora sí al área de Oros que está por aquel lado. Vamos a continuar entonces porque por aquel lado está el tequila. ¿Sí?
antiguo tenemos hornos como estos, van a comparar, se van a dar cuenta que son los mismos. Esto es importante porque muchas empresas hoy en día para esta misma etapa, para la construcción, siguen utilizando hornos como estos, a base de piedra, ladrillo y barro, pero otras empresas ya utilizan autoclaves. La autoclave es como un enorme horno, pero de acero inoxidable. Y aquí es como si estuviéramos comparando coceros frijoles en ollas de barro y en ollas de express. Este horno a la planta le da un sabor completamente diferente. Cada una de estas ventanitas es un diferente horno. Si das cuenta, hay 15 ventanas y por lo tanto 15 hornos. Para llenar cada horno vamos a traer de los campos a través de camiones 48 toneladas por horno. ¿Okay? 48 toneladas por estas piñas. Esas piñas se traen a este lugar y lo primero que se hace es bajar las piñas y acomodarlas en forma de montones o toneladas en línea recta afuera de cada ventana. Si ustedes observan a su mano derecha, van a ver la posición de las piñas afuera de cada ventanita. Si se dan cuenta, para comenzar a meter las piñas, para comenzar a meter esos montones de piñas, llegan 5 trabajadores, se llaman horneros, 5 horneros. 3 de estos se van a meter al horno, van a estar allá adentro, y los otros 2 van a estar aquí afuera a los lados de la ventana, donde están los montones de piñas. Van a comenzar a tomar estas piñas una tras otra de los montones o el piso. En promedio estamos hablando de 1500 a 1800 piñas. Las van a comenzar a tomar todas, las van a estar enviando poco a poco y los horneros que están adentro van a recibirlas y las van a acomodar en forma de camas o estimas, una sobre otra muy bien acomodadas para que la construcción sea uniforme. Finalmente en 5 horas, tan solo 5 horneros ya llenaron el horno, ya le metieron 48 toneladas. Esta labor es muy rápida pero muy pesada porque en ocasiones este horno se está llenando, por ejemplo, y el de a un lado está cociendo. Imagínense la temperatura que deben estar soportando. La labor de los horneros se compara mucho con la de los siembradores en los campos. Ahora, cuando se llenó el horno, se van a salir los horneros que estaban allá adentro, se cierra la ventana y aquí en todo momento hay un supervisor que asegura que la ventana esté cerrada por esta parte, pero también por la parte de atrás. Si se asoman al horno, van a ver otra ventanita por la parte de atrás. Las 2 ventanas deben de estar bien cerradas para que enseguida suba la parte de arriba del horno, abra unas válvulas que dejen ingresar vapor al horno para comenzar con la cocción. Esta cocción dura 26 horas y se lleva a cabo a una temperatura de 25 grados centígrados. Cuando finalizan con la cocción, el mismo supervisor nuevamente vuelve a subir, cierra las válvulas, se espera 30 minutos, baja, abre la ventana y cuando abre la ventana ustedes se dan cuenta que la piña que en un principio fue blanca, después de la cocción ya tiene un color completamente diferente, cambia a un color naranja café oscuro. Eso que se obtiene de la cocción se llama piña cocido o agave cocido, que en ocasiones es tan dulce que se vende como dulce en los tianguis de Jalisco, en los puestos ambulantes, porque es como un tipo piloncillo o un camote cocido. En esta etapa lo único que vamos a hacer es incrementar el azúcar de la planta, por lo tanto aún no tenemos alcohol. Así que vamos a continuar para que puedan probar el agave cocido o piña cocida y tomen lo que guste, no les saca tiempo, que no tiene alcohol, no les pasa nada, ¿ok? Es como un tipo piloncillo, pero el dulce de esta planta es natural, no se le agrega azúcar exterior como el camote cocido. Este dulce es natural del agave cocido, ¿ok? ¿Vamos bien aquí? Sí. Bueno, vamos a continuar por aquel lado, por favor. No se vayan a pasar la fibra. Bueno, aquí en esta parte de atrás se hace la tercera etapa. La tercera etapa se llama molienda o extracción. Y antes de que se me olvide, ya saben que la cocción de los hornos nada más se hace con vapor. Con vapor se cuecen las piñas por 26 horas. El vapor se obtiene de unas calderas, unas generadoras de vapor que funcionan con combustorio o biogás, ¿ok? Bueno, ya vimos la cocción que dura 26 horas, pero aparte ya saben que cuando terminan las 26 horas de cocimiento, el operador sube, cierra las válvulas, baja, abre la ventana por esta parte y por la parte de adelante. Con las ventanas abiertas, se le escuchen bien, se va a esperar 24 horas. 24 horas para que la piña le esté entrando aire y se puede enfriar. Porque para sacar esa piña cocida, la labor va a ser manual, tal y como se metieron, pero por esta parte de la de acá. La piña es muy caliente, hay que dejarla que se enfríe y esto dura 24 horas. Después de eso, por esta parte llegan los trabajadores, se meten a los hornos y comienzan ahora sí a sacar las piñas cocidas. Las van sacando una tras otra hasta que logran vaciar el horno. Todas esas piñas se van a acomodar en esta banda eléctrica.
Y la banda eléctrica se va a llevar las piñas primero a una máquina de cuchillas. En la máquina de cuchillas, esa mitad de piña cocida se va a desfibrar, se va a desgarrar, se va a desbaratar. Lo que se obtiene de esa máquina de cuchillas son hilos literalmente de agave cocido, pequeñas fibras de agave cocido, eso, más pequeño que lo que están ustedes probando. Estas fibras van a pasar por esa banda inclinada y se van a ir directamente a 5 molinos tipo cañeros. Los molinos, para darnos una idea, son un conjunto de 3 rodillos. 3 rodillos los cuales están girando constantemente, incluso los 3 casi están haciendo fricción, pero a medias alcanzan a pasar las fibras de agave cocido y al estar girando los rodillos comprimen la fibra y así es como poco a poco se va separando el jugo. El nombre del jugo es el mosto, es el dulcecito, M-O-S-T-O, mosto, es el nombre del líquido, ¿ok? Y el nombre de esta fibra es bagazo. Fíjense que el bagazo, ya cuando está seco, libre de jugos, se va a ir a los campos con la ayuda de camiones, allá se le va a dejar el bagazo y después de 5 a 6 meses se le convierte en compost, en abono orgánico para el tratamiento de la tierra. En otras empresas el bagazo se utiliza para rellenar los muebles, alimentar al ganado o para elaborar papel de agave. Un papel que se utiliza mucho para las invitaciones, ¿sí? Para eventos. Es un papel bastante grueso, como el papel de amate del árbol que estaba en un principio, ¿recuerdan? Bueno, aquí el uso del bagazo es como composta. Finalmente el jugo que separamos del bagazo, el mosto, en la etapa que lo hicimos en la etapa de molienda con los molinos, va a caer poco a poco a las tinas de formulación que están por aquel lado, en mano derecha. Aquel letrero donde dice tinas de formulación, ahí va a estar dando todo el juguito, todo el mosto. Finalmente, cuando la tina se llena de mosto, hay un encargado en este lugar que va a enviar ese producto, lo va a bombear a través de las tuberías que están suspendidas en el aire. Incluso durante todo el recorrido hay líneas de fluidos en el aire. Por ahí pasa el mosto, por ahí pasa tequila, por ahí pasa agua y también por ahí pasa vapor. Bueno, ese mosto se va a ir por las tuberías a la cuarta etapa, que es la fermentación, la que sigue de esta. Aquí estamos viendo un proceso que dura un día, se llama molienda o extracción. Se basa en lo que están haciendo ustedes con su boca, ¿ok? Separando la fibra del jugo. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Ok, vamos a continuar entonces, vamos a regresar y vamos a irnos directamente a una barra de bebidas porque ya los veo muy agotados, la verdad. El tipo de agua no cambia las características del tequila, como quien dice, no adultera el producto base, el tequila blanco, pero a través del agua diluimos el grado alcohólico hasta finalmente poder obtener un tequila 46, que es el máximo. De ahí le agregamos más agua para que 55 baje a 40 o a 38 o mínimo a 35 grados de alcohol. Esos 4 son los que ustedes ven en las tiendas y compran. 35, 40, 38, 40, 46 máximo, ¿okay? 55 está muy alto. La empresa se somete a medidas de seguridad. Bueno, las destilaciones se hacen en estos alambiques de olla de acero inoxidable. Ahora, aquí siempre se hacen 2 destilaciones. La primera destilación dura 3 horas y se llama destilación de destrozamiento. Es el nombre de la primera destilación. La segunda destilación dura 6 horas, es decir, el doble de la primera, y se llama destilación de rectificación, ¿sí? La primera destilación se hace en los alambiques que están atrás de este lugar. Si los ven por aquel lado, allá tenemos más alambiques. Allá se hace la primera destilación y en toda esta línea de alambiques de olla se viene a hacer la segunda destilación. Lo único que cambia en las destilaciones primero es el tiempo y enseguida los productos, que es lo más importante. Para la primera destilación, la de destrozamiento, se va a utilizar el mosto muerto, el jugo fermentado, ¿ok? El que estuvo 4 días en los tanques. Aquí ya sabemos que tenemos alcohol que varía de 4.5 a 5 grados, pero gran cantidad de alcoholes bajos. Este producto, después de los 4 días, se saca de los tanques de fermentación, pasa por las tuberías y cae a los alambiques de olla. Aquellos alambiques, pero para no irnos a aquel lugar y explicar la primera destilación, vamos a suponer que este alambique es el de la primera destilación y le vamos a meter 2500 litros de mosto muerto. Cuando el alambique está lleno, enseguida se cierra y lo primero que se hace es abrir esa perilla roja. Esa perilla, si se dan cuenta, está conectado a esa tubería y esa tubería es la del vapor. Y por dentro está conectada a un serpentín, un tipo espiral, una tubería que recorre todo lo ancho del alambique. Como ya lo saben, está conectado a esta tubería. Por la tubería que está dentro, por el serpentín, por ahí fluye el vapor para calentar los productos, ¿ok?
Por eso, cuando está lleno, se abre la perilla, se deja entrar vapor al serpentín que está dentro, poco a poco se va calentando y a las 2 horas y media desde que abrimos la perilla, desde que empezamos con la primera destilación, ya tenemos una temperatura bastante alta, que alcanza los 95 grados centígrados. Esta temperatura tan alta ocasiona que comience a evaporarse una de las partes del mosto muerto que conocemos como cabezas, lo que está hasta arriba. La cabeza se separa de otra parte también del mismo producto, pero que se llama cola, que es lo que está hasta abajo, lo más pesado. La cola está compuesta por agua, fibras y alcoholes bajos. O sea, algunos alcoholes bajos y algunos alcoholes buenos están en la cabeza. Esa cabeza se evapora a los 95 grados centígrados y pasa por el cuello de ganso o cuello de alambique en forma de vapor. Esta cabeza en forma de vapor entra a otro serpentín, pero ahora está dentro de ese cilindro. Ese es un condensador porque aparte de tener en su interior ese serpentín que lo recorre todo lo largo, también tiene agua, está lleno de agua. Por eso, todo lo que pase por ahí en forma de vapor se condensa y poco a poco se convierte en líquido, incluyendo la cabeza. La cabeza pasa por el serpentín y constantemente está haciendo contacto con el agua. Al hacer eso, se convierte en líquido y sucede el proceso de condensación, como cuando llueve, ¿ok? A las 3 horas, ya de la cabeza vamos a obtener el producto ordinario, nuestro primer producto. Ahora, les decía que este producto también tiene colas. Las colas nunca se van a evaporar. Cuando se evapora la cabeza por completo, se cierra la válvula y por lo tanto ya no entró vapor. La temperatura va disminuyendo y pues ya no se logra evaporar la cola. La cola se queda ahí adentro, asentada en la parte de abajo. Y ahí abajo también hay otra tubería que va a enviar todo ese producto a una planta de tratamiento de agua de vinazas. La planta está en esta misma fábrica y ahí a las fibras se les van a convertir en lodillos que se van a utilizar como composta, al agua se le va a tratar y más adelante se va a utilizar para las áreas verdes. Y a los alcoholes bajos se les convierte en otro tipo de combustible que es el biogás, y el biogás junto al combustóleo, ambos hacen funcionar las calderas y estas calderas finalmente proporcionan vapor para llevar a cabo esta quinta etapa o para llevar a cabo la segunda etapa que es la de cocción. Se implementa otra técnica, la herradura no contamina tanto y se genera una gran cantidad de ahorros, ¿ok? Y aquí a todos se le da un uso. Ahora ya tenemos el producto ordinario con un color completamente diferente, cristalino turbio, si lo comparáramos con el producto terminado que es el tequila blanco, cristalino transparente, brillante. Bueno, el color que tiene este ya es completamente diferente al del mosto muerto porque este color lo tenía gracias a las fibras, que si ustedes las pueden ver, están asentadas ahí en la parte de abajo de la botella. Esas fibras, pues ya lo saben, nunca se evaporaron porque se quedaron ahí ya que son parte de las colas. El color que tenía esto era gracias a las fibras, como nunca se evaporaron, pues ya tenemos un color completamente diferente. Ahora, el porcentaje de alcohol que manejamos aquí va más grande, va de 20 a 25 grados de alcohol, ya lo elevamos. Pero este producto, si ustedes se lo toman, les causa ceguera o la muerte. Contiene gran cantidad de alcoholes bajos, por eso se vuelve a destilar. Y para eso ya sabemos que ese producto se mete a otro alambique y se hace lo mismo. Se mete el producto, se cierra el alambique, se abre la perilla roja y comenzamos a calentar el producto ordinario. Cuando tenemos 75 grados centígrados aproximadamente, comenzamos a evaporar la cabeza, pero de este. La cabeza está compuesta por agua y metanol. La cabeza en forma de vapor pasa por el cuello de ganso, cuello de alambique, ingresa al condensador, se convierte en líquido, pero eso no es tequila. El tequila no se compone por metanol y agua. Todo ese producto se envía a aquel receptor de arriba y de ahí se bombea a la planta de tratamiento de agua de vinazas. Y aún continuamos con el proceso porque este producto se separa en 3 partes, ya no en 2. Tenemos el corazón también y la cola, aparte de la cabeza que ya se evaporó. El corazón y la cola aún están adentro del alambique. Al alambique lo que se le va a hacer es que se incremente la temperatura para comenzar a evaporar el corazón, ¿sí? Ya después de que evaporamos la cabeza. El corazón es lo más importante porque ahí encontramos agua y etanol, que es un alcohol bueno, y esos dos forman el tequila. Cuando ya se evaporó la cabeza, lo que se va a hacer es abrir más la perilla, se deja entrar más vapor, así aseguramos que se incremente la temperatura para que de 75 lleguemos a 85 o a 90 grados centígrados y evaporamos el corazón. El corazón se evapora, pasa por el cuello de ganso, se condensa,
se obtiene el líquido y ya es este tequila blanco que cae a estos contenedores, a estos receptores. Pero bueno, de los 2.500 litros que teníamos en un principio de mosto muerto, de ordinario nada más vamos a tener 550 litros aproximadamente. Esos 550 litros se van a juntar con otros 550 litros de producto ordinario también, para al final juntar 2.500 otra vez de producto ordinario. Y de los 2.500 se van a obtener nada más de 1.200 a 1.400 litros de tequila blanco, pero a 55 grados de alcohol. Este producto ya saben que se envía en envasado y se le agrega agua destilada para bajar el grado alcohólico. Con un tequila, por ejemplo, ya tiene 35 grados, se filtra para eliminar impurezas y ya se puede envasar directamente y ya se puede vender. Pero por otro lado, en lugar de que se envase, se envía al área de maduración donde tenemos las barricas. Ese tequila se mete en una barrica y cuando pasa eso, el tequila, si dura meses, se hace reposado, años añejo y más años extrañejo. Esas son otras 3 clases de tequilas, aparte de la que vimos aquí, que es la primera clase, el blanco. Si no contamos con ese, no podemos hacer las otras 3. Pero las otras 3, pues ya saben que tienen colores amarillos, cobrizos, dorados. Y ese color lo obtienen por la barrica, por la madera. Pero en la etapa que sigue, que es la maduración, etapa número 6, la que sigue de aquí. Esa etapa la vamos a ver a continuación, ¿ok? ¿Estamos bien aquí? Sí, una pregunta. Cuando son los diferentes tipos de tequila, ya ves, los colores, ¿tiene que ver el tipo de la barrica o es simplemente la edad? Las dos. Primero aquí lo que usamos es la edad, el tiempo que duran pues, y enseguida se le quema la parte interna de la barrica. Eso se llama tueste, y de 3 tipos, ligero, medio, gran tostado. El tueste determina el color también, ¿sí? Pero aquí manejamos un solo tipo de madera, roble blanco. No hay de diferentes tipos, nada más uno solo. El color depende por el tiempo que está ahí y también por el tueste que lleva. Ok, entonces no tiene mucho que ver la madera. Pues podría ser el también, tipo de madera. También la madera es muy importante. El reposado y el añejo, por ejemplo, el reposado sería mucho más años. No, menos, son meses nada más. Y los añejos son años. Eso lo vemos a continuación, ¿sí? Vamos a pasar. Señores, en esta siguiente área, si escuchan que les murmuran aquí al oído o les dan una sopladita así, aquí por la nuca, no se asusten, es parte de la historia de aquí. 40 años, de 1870 a 1960. Después de 1960, el lugar se convirtió en un museo hasta la fecha, pero en total tiene 142 años de antigüedad, al igual que la marca Herradura. Este es un lugar único, nada se ha cambiado excepto el techo. El techo se tuvo que modificar porque estaba muy viejo, anteriormente era catedral, como este pues, pero se tuvo que cambiar por completo. Pero todo lo demás permanece intacto, ¿ok? El lugar ha sido escenario de grandes espectáculos como la Revolución Cristera. Aquí en el año de 1926 al año de 1929 se les brindó asilo a muchos cristeros porque uno de los antiguos dueños de la hacienda, que se llamaba Ambrosio Rosales, a él le decían el cristero y por varios años a la hacienda se le conoció como la hacienda del cristero. Él les brindaba asilo porque aquí resulta que hay 4 túneles y cada uno de estos tiene salida. El primer túnel nos lleva un poco antes al pueblo de Tequila, que está como a 16 kilómetros. El segundo a la iglesia de Matitán, a la iglesia donde está Herradura, a la iglesia del pueblito. El tercero al pueblo del Arenal, también un poco antes, un pueblo antes de llegar a este. Y el cuarto a los campos, a los sembradíos. Y se dice que los túneles que están aquí se conectan con los de la Casa Grande que están en un principio, cuando íbamos en los camiones. Ahora, el proceso aquí se sigue de la siguiente forma. Cuando ustedes recién ingresaron, al inicio de la fábrica antigua, bajando una rampita a su mano izquierda, hay 2 ventanas de fierro de color negro suspendidas en el aire. Incluso abajo tenían 2 simulacros que representan 2 llamaradas de fuego. Están en un principio, pueden regresar. Ahí estas 2 son las calderas, se trajeron desde Londres en 1920. Para hacer funcionar este tipo de calderas se utilizaba leña, madera o bagazo, que es la fibra del agave cocido. Cuando la caldera estaba funcionando, el vapor que se obtenía de esta se enviaba a través de ductos de cobre a los hornos para comenzar con la cocción. Y aquí tenemos un horno. Esa ventanita de madera con los 2 troncos atravesados corresponde a uno de los 3 hornos. Hay otros 2 antes de pasar por esa puerta. A su mano izquierda hay 2 ventanas de madera, son hornos. Las piñas se cocían, se dejaban reposar. Cuando se comenzaban a sacar, lo primero que se hacía con las piñas era pasarlas por esta máquina desgarradora de madera.
Esta máquina, si se asoman adentro, tiene un rodillo que tiene pegadas cuchillas o navajas. El rodillo estaba girando constantemente porque era impulsado por esta banda negra. De alguna u otra forma, un impulsor, comenzaba a girar la banda, comenzaba a girar el rodillo, se hacía pasar la piña y de ahí con facilidad se le desfibraba. Ahí abajo había trabajadores que con sus manos tomaban el bagazo y lo metían en el trapiche. En el trapiche se hacía la molienda. Cuando el trapiche estaba lleno de bagazo, llegaban 3 hombres. Se quitaban las sandalias, los guaraches, se metían descalzos al trapiche y uno en particular se iba directamente a darle dirección a esa piedra circular gigante que se llama taona. La taona es una piedra volcánica y pesa de 2 a 3 toneladas. Para moverla y así se comenzara a aplastar el bagazo, mandaban traer un caballo o una mula que amarraban del tronco que sobresale de la taona. El caballo o la mula le daba vueltas a la piedra y a la vuelta y vuelta y vuelta de esta se iba a estar comprimiendo el bagazo para poco a poco separar el mosto. Si ustedes se asoman al trapiche se van a dar cuenta que ahí no hay ductos, no hay canaletas. El mosto se quedaba estancado. Para sacarlo llegaban otros trabajadores con cubetas de madera muy grandes y pesadas, se llaman castañas. Metían la castaña, sacaban el mosto y castaña tras castaña se enviaban todo ese producto a los pozos de fermentación, aquellos pozos por aquel lado. Por ejemplo, para hacer la fermentación, cuando 6 pozos estaban llenos de mosto, llegaban 6 gimadores del campo acabando de trabajar sin que se dieran un baño antes. Llegaban al lugar, se quitaban la ropa y en calzoncillos se metía un gimador por pozo, quedándose ahí varios segundos para que dejara todo su sudor, que son bacterias corporales. Así se hacía la fermentación de 1870. Eso es el buque. La cual duraba de 15 a 25 días, ¿ok? Para sacar el mosto muerto se volvían a utilizar las castañas, sacaban el jugo fermentado y lo enviaban a la destilación. El proceso aquí duraba de 35 a 40 días. ¿Sí? Para sacarlo utilizaban cubetas. ¿Okay? Para sacar el jugo pero ¿cuántos litros más o menos? ¿Cuántos litros más o menos? En promedio de 2.500 a 3.000 litros. Cada uno tiene diferente capacidad porque no había instrumentos para llevarlos a cabo y se hacían al tanteo, de forma manual. ¿Sí? Todos, muy pocos se parecen. ¿Sí? El proceso era muy lento. Para calentar los alambiques primero tenían que colocar leña, madera o bagazo debajo de los alambiques. Si ustedes miran de frente, en la descripción de los alambiques pueden ver un simulacro que representa una llamarada de fuego. Ahí le hacían colocar leña, madera o bagazo y cuando el alambique estaba hirviendo, muy caliente, por esta parte llegaban trabajadores con cubetas de madera con castañas llenas de mosto muerto. Castaña tras castaña se traían el producto, todo ese producto lo vaciaban en los alambiques. Cuando lo lograban llenar, cerraban el alambique, poco a poco el alcohol comenzaba a evaporarse y pasaba por el cuello de cobre, ¿sí lo ven? Ese cuello de cobre aparenta que está conectado al plano, se hace enseguida reposado, añejo y extrañejo. Las 4 clases se hacen en el herradura. La quinta y última se llama cobre u oro. En herradura no se obtiene ese producto, no se hace. Pero yo les voy a explicar más adelante que terminemos esa explicación cómo se obtiene esa quinta y última clase. Bueno, la primera clase se obtiene de la segunda destilación. En tequila se obtiene 55, se envía de pasado, se le agrega agua y así logramos controlar el grado alcohólico. Un tequila tiene, por ejemplo, 35 grados de alcohol. Este producto se va a enviar al área de maduración y se va a meter a una barrica. La barrica debe de ser de roble blanco o encino. Aquí nada más hay 2 tipos de madera que se pueden utilizar para esa sexta etapa. Si ustedes, por ejemplo, utilizan el pino, ese tipo de madera no es adecuado porque no contiene sustancias que llamamos taninos. Los taninos van a cambiar las características organolépticas de los tequilas blancos, que son los productos básicos. Estas características vienen a ser el color, olor, sabor, aroma y cuerpo. Estas características nada más se obtienen en una barrica de encino o de roble blanco. Si ustedes compran una barrica de pino, ese tipo de madera no es adecuado. Así que aquí se utiliza el roble blanco porque el encino tiene muchos aromas, es muy apestoso. Ese tipo de madera se consigue en Missouri, las barricas se hacen en Kentucky, Estados Unidos, y de ahí se pasan a Matitán, que es donde está esta empresa. Aquí tenemos 2 bodegas en total y estamos hablando de más de 32.300 barricas. La capacidad de cada barrica es de 200 litros. Pueden existir barricas de 250 o menos de 200, pero no de 300 ni de 350, no más grandes. Porque se ha visto que sería mucho tequila para muy poca madera y no podríamos cambiarle todas las características al tequila blanco. La adecuada va de 250
hacia abajo. Ahora, aquí se utilizan nada más barricas de 200 litros. Una barrica dura de 9 a 10 años y en todo ese tiempo se utiliza de 4 a 5 veces. Una barrica que tiene más de 10 años ya no sirve, la madera está muy deteriorada y esa barrica se va a quemar y las cenizas se van a utilizar como composta o se va a utilizar esa barrica de exhibición como estas que tenemos aquí, que tienen más de 15 años. Barricas muy viejas, por lo tanto ya no sirven. Para producir un tequila reposado, vamos a meter el tequila blanco en la barrica y lo dejamos ahí 2 meses. Escuchen bien, si está menos de 2 meses, si sea horas o días, no es reposado, pero de 2 meses hasta 11 meses, todo ese tiempo es de la segunda clase de tequila, reposados. Bien puede estar 5 meses y algunos días, 4 meses, 7 meses, máximo 11 meses. Y todos esos productos son reposados. Para un añejo hay que esperarnos más de 11 meses, que el tequila se quede por lo menos 1 año hasta 2 años y 11 meses. Todo ese tiempo es de la tercera clase de tequilas, que es la de los añejos. Y finalmente, para un extrañejo hay que esperarnos más tiempo. Hay que tener el tequila por lo menos 3 años y lo que pueda, y lo suficiente, más de 5 años, 6 años. Lo recomendable sería hasta 5 años, o menos de 5 años, porque desde que metemos el tequila blanco a la barrica, cada minuto, cada hora, cada día, en todo momento, la barrica, la madera está chupando a 8000 el tequila y de ahí lo suelta, chupa y lo suelta. Cuando pasa eso, es ahí incluso cuando se cambia el color, olor y sabor, el aroma y el cuerpo. Pero hay cierta cantidad de líquido que se queda en la madera y que más adelante de forma natural se comienza a evaporar, se pierde. Aquí cada año se pierde del 9 al 10%. Imagínense un producto que estuvo 5 años, el 50% se perdió, ya no existe. Y que les quede claro que por eso empieza a aumentar el precio del tequila. Imagínense. Cambio la silla.
Thank you.